Hola amigos, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos a un nuevo video. Hemos estado hablando acerca de lo maravilloso que es tener a Cristo en nuestras vidas, que hemos recibido al Señor, hoy somos hijos de Dios. Estamos en una serie titulada Mis primeros pasos, donde hablamos de todo esto tan maravilloso, tan hermoso que es comenzar a conocer a Cristo, conocer a Dios, experimentar a Dios en nuestras vidas. Y hoy vamos a comenzar de un versículo que está en Mateo, el Evangelio según Mateo, capítulo 13, versículo 31 y 32. Dice así: Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Esta es una de las parábolas que Jesús contó acerca del reino, el reino de los cielos, el reino de Dios. Y el reino de Dios es uno de los grandes tópicos en la predicación de Jesús. Podríamos decir a ciencia cierta que por 3 años y medio de ministerio público, el gran tema que Jesús predicó fue la llegada del reino de los cielos o el reino de Dios. Ahora bien, ¿cómo vamos a entender el reino de Dios o a qué se parece? ¿De qué se trata esto de que el reino de Dios venga a nuestras vidas? Para eso Jesús habló una serie de parábolas o de historias que tienen un significado simbólico. Eso es una parábola. Entonces, esta historia vamos a ver el significado simbólico que hay detrás. Entonces, lo primero que tenemos que ver aquí, que esta parábola se trata de una semilla, de un hombre que tomó una semilla y la plantó en su campo y luego creció y brotó un árbol. Entonces, a ese hombre que está allí es el Padre. El Padre es aquel hombre que quiere plantar algo en su campo. Y esa semilla es Cristo mismo. Jesús en otro lugar dijo de que Él era el grano de trigo que debía caer en tierra y morir para así poder llevar mucho fruto. Y eso ocurrió por medio de la cruz. En la cruz, Cristo como ese grano de trigo murió y Él en su resurrección liberó todo el contenido vital, todo el poder y la vida que estaba dentro de ese cascarón, que era el cuerpo físico del Señor Jesús. Entonces cuando Él resucitó con su cuerpo físico, Él lo levantó de entre los muertos, pero además Él llegó a ser el Espíritu vivificante, o dicho de otra forma, Él llegó a ser el Señor Espíritu. Cristo fue hecho un Espíritu que da vida. Entonces, cuando nosotros creímos en Cristo, lo que ocurrió es que Cristo mismo vino a vivir dentro de nosotros. Eso es un misterio, eso es profundo, pero es muy real y muy práctico. Cuando tú recibiste a Cristo, porque veíamos en algún video anterior, en Juan capítulo 1, que dice la palabra: a todos los que le recibieron a Cristo y a los que creen en su nombre, les fue dada la potestad de ser llamados hijos de Dios. Cuando tú creíste en Cristo y tú recibiste a Cristo, tú no estás recibiendo una doctrina, tú no estabas recibiendo una mera enseñanza o una nueva fe o una nueva religión. Tú literalmente estabas recibiendo a Cristo dentro de ti. Y Cristo vino a vivir dentro de tu espíritu. Y hoy la persona misma del Cristo resucitado vive dentro de ti, en tu espíritu. Tú tienes tres partes: un espíritu, que es esa parte de ti capaz de percibir a Dios y de percibir el mundo espiritual. También tienes un alma, que allí está tu identidad propia, tu yo, tu mente, tu voluntad, tus emociones y sentimientos. Y por último tienes un cuerpo. Entonces en tu espíritu, que antes estaba muerto, hoy vino a vivir Cristo y tu espíritu fue vivificado, recibió vida y hoy Cristo vive en ti. Por eso el apóstol Pablo dice en Gálatas 2:20, en un extracto allí dice: Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Literalmente Cristo, el Cristo resucitado y ascendido, vive dentro de cada uno de nosotros.
que hemos creído en Él. Eso representa esa parábola, representa que ese grano que es Cristo es sembrado por el Padre, donde en nosotros. Nosotros somos la tierra donde el Padre sembró a su Hijo. Entonces el reino de los cielos se trata de que Dios toma a Cristo y lo planta dentro de ti. Cristo viene a vivir, a morar permanentemente dentro de tu espíritu, a hacer su casa, su habitación de tu espíritu. Tu espíritu es el lugar donde Dios mora. Cristo es plantado dentro de ti como una semilla de vida y a partir de ese instante en que tú recibiste a Cristo en tu corazón, Cristo vive dentro de tu espíritu. Eso es una realidad gloriosa, maravillosa. Yo no sé si tú recuerdas el día, el momento en que tú invitaste a Cristo a venir a vivir en tu corazón, donde tú recibiste a Cristo en tu vida. Desde ese momento puede que tú no hayas sentido nada tan diferente, no hayas visto ningún ángel, pero en ese momento, si tú oraste con fe, Cristo vino a vivir dentro de ti. Eso es glorioso. Nadie en todo el Antiguo Testamento imaginó eso. Ni Moisés, Abraham, David, Salomón, ninguno de los profetas. Era algo que Dios tenía reservado luego de que viniera Cristo. ¿Por qué? Porque para que Cristo pudiese venir a vivir dentro de nosotros, Cristo tenía que ser procesado. Lo que hablaba del proceso de la semilla. Si la semilla no es sembrada en tierra y muere, queda sola. Pero si esa semilla muere, lleva mucho fruto. Eso estaba hablando de la muerte de Cristo en la cruz, de su sepultura, de su resurrección y su ascensión. Entonces, Cristo se encarnó, el Dios eterno, el Verbo, el Hijo eterno, tomó forma de siervo, forma de hombre, tomó un cuerpo humano, 100% Dios y 100% hombre. Y ese cuerpo que él tomó era como un cascarón, pero dentro de él estaba la vida eterna, la vida increada y todopoderosa de Dios. Entonces, cuando Cristo fue a la cruz, por medio de su muerte, podríamos decir figurativamente que el cascarón fue roto y la vida fue liberada. ¿Para qué? Para que esa vida pudiese ser impartida dentro de nosotros. Entonces Cristo fue resucitado de entre los muertos con poder. Dios le levantó de entre los muertos al tercer día. Él resucitó en cuerpo, alma y espíritu. Pero ahora había algo diferente. Él ahora fue hecho espíritu vivificante. Él ascendió a los cielos y por medio del Espíritu Santo Él vino a vivir dentro de nosotros. Se impartió dentro de nosotros. Entonces tú hoy, si tú eres un hijo de Dios, tienes al Espíritu Santo viviendo permanentemente dentro de ti. Y ese Espíritu Santo es el Espíritu del Dios triuno. ¿Qué significa? Que el Padre, el Hijo y el Espíritu viven dentro de ti, en la persona del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo. Entonces podemos decir con seguridad, Cristo vive en mí. Esto es una realidad gloriosa que se nos tiene que revelar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque ese Cristo que vive en ti te va a hablar. Ese Cristo que vive en ti va a poner un sentir de que hagas ciertas cosas, va a moverte a ciertos lugares, te va a veces decir, anda a tal lugar, háblale a tal persona, o te va a decir, no vayas a tal lugar. Conozco gente que el Señor le ha dicho, no te vayas por tal calle, y en esa calle había alguien que los quería asaltar, por ejemplo. El Señor va a comenzar a mostrarte cosas locas, cosas que no se pueden entender con la mente, porque hay ahora una persona viviendo dentro de ti en tu espíritu, que es Cristo. Entonces ese Cristo fue plantado como una semilla dentro de ti, impartió su vida dentro de ti. ¿Para qué? Para Él comenzar a operar y a moverse dentro de ti y a manifestarse en tu vida. Así que yo te animo a que cada día busques experimentar a este Cristo que está dentro de tu espíritu. Vamos a dejar este video hasta aquí porque vamos a seguir hablando de esto y te animo a que no te pierdas ninguno de los próximos videos. Comparte este video con tus amigos, con alguien que no conozca al Señor y suscríbete al canal para que puedas ver todos los próximos videos que vamos a estar subiendo. Un abrazo, bendiciones.